En este módulo vamos a hablar de la propiedad de los recursos naturales. Un estudio del derecho comparado nos muestra que pueden distinguirse cuatro diferentes modelos de propiedad de los recursos naturales. En primer lugar, el régimen de res nullius. En segundo lugar, el régimen de accesión. En tercer lugar, el régimen de propiedad de la nación. Y en cuarto lugar, el modelo de propiedad absoluta del Estado. Estos dos últimos también podríamos llamarle régimen regalista y régimen demanial. El régimen regalista quiere decir que el Estado es propietario de los recursos naturales, pero que puede concederlos en explotación a los particulares, mientras que el régimen demanial no permite esa posibilidad. Vamos a explicar con más detalle los cuatro regímenes. El régimen de res nullius es aplicable a aquellos casos en los cuales, por su propia naturaleza, los recursos naturales no pueden ser objeto de apropiación por nadie, pero todos tienen derecho de acceder a su aprovechamiento. Este régimen rige, por ejemplo, en el caso del aire o en el caso de los recursos de fauna silvestre en México. De conformidad con el régimen de accesión, todos los recursos localizados sobre el suelo o debajo de éste son propiedad del superficiario. Esta idea viene del derecho romano. En el derecho romano se decía que el que es propietario del suelo tiene un derecho que va desde el cielo hasta el infierno y persiste hasta nuestros días. De hecho, el Código Civil o los códigos civiles mexicanos se basan en esta idea. El propietario del suelo sigue siendo propietario del subsuelo. Sin embargo, no es propietario de aquellos recursos naturales que, estando en el subsuelo, son considerados como propiedad de la nación por la Constitución. Pero salvo esa excepción, el dueño del suelo es dueño del subsuelo. Eso explica por qué se pueden hacer cimentaciones profundas o por qué existen estacionamientos con varios niveles por debajo del suelo. En consecuencia, si la tierra se encuentra bajo el estatuto de propiedad privada, los recursos naturales del subsuelo son también propiedad privada y viceversa. Cuando ésta forma parte del dominio público, los recursos naturales arriba y debajo del mismo son también propiedad pública. Este sistema rige, por ejemplo, la propiedad del petróleo en los Estados Unidos de América y en parte de Canadá. También rige este sistema en el caso de los recursos forestales en México. La ley forestal dice que el bosque es propiedad del dueño del terreno. El modelo de propiedad de la nación distingue entre propiedad de la tierra y propiedad de otros recursos naturales cuya naturaleza es diferente a la del suelo, tales como los hidrocarburos. De acuerdo con este modelo, la propiedad de los recursos del subsuelo es otorgada al Estado. En consecuencia, el Estado tiene el derecho exclusivo de otorgar a los particulares concesiones para la explotación de dichos recursos bajo los términos y condiciones que el propio Estado establezca. Como decía, este sistema también se conoce como sistema regalista. Por ejemplo, la Constitución de 1917 previó este sistema incluso en el caso del petróleo, y hubo una ley reglamentaria que establecía la forma de otorgar concesiones en materia petrolera. Después cambió, pero originalmente así fue. En consecuencia, en este régimen, el Estado tiene el derecho exclusivo de otorgar a los particulares concesiones para la explotación de los recursos del subsuelo. Este sistema de propiedad es el que aplica para el caso de las aguas en México y ciertos recursos minerales como el oro o la plata en México, pero también aplica en el caso del petróleo en países como Argentina, Brasil o Perú. Finalmente tenemos el modelo de propiedad absoluta del Estado o régimen demanial, que consiste en reconocer el dominio absoluto de la nación sobre los recursos naturales, excluyendo claramente la posibilidad de cualquier tipo de propiedad privada, pero además este régimen de propiedad prohíbe la participación de los particulares en la explotación y aprovechamiento de dichos recursos.
Este es el sistema legal vigente en Rusia, Bolivia y Venezuela con relación a los hidrocarburos y también obviamente en el caso de México. Veamos ahora cómo estos regímenes se dibujan en el orden jurídico mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no adoptó el modelo patrimonial clásico expresado en la institución de propiedad privada tal y como fue proyectada por los autores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 o por el Código de Napoleón de 1804, que postulaban un derecho de propiedad absoluto al estilo de la idea romana de que la propiedad abarca el suelo y lo que está arriba del suelo, además de lo que está debajo de este. No, el artículo 27 de la Constitución Política de 1917 señala que el derecho de propiedad en México tiene un carácter estatutario, por lo que su contenido y sus alcances están definidos por la ley. El artículo 27 estableció un sistema de propiedad basado en 3 principios. Primero, la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas del territorio nacional. Segundo, la consideración de la propiedad privada como un derecho adquirido de la nación y en consecuencia sujeto a estatuto de limitación o de expropiación. Y tercero, el dominio de la nación sobre aquellos recursos naturales que tienen una importancia estratégica para el desarrollo económico, por ejemplo, las aguas, los minerales o los hidrocarburos. Bajo estas premisas, la legislación secundaria ha desarrollado un sistema complejo de propiedad, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en nuestro país, mismo que vamos a analizar a continuación. Hablemos primero de los recursos naturales del dominio directo de la nación. Y aquí es importante no confundirse. Dominio directo de la nación y propiedad originaria no son lo mismo. La propiedad solo de las tierras y las aguas es originariamente de la nación. Y esta afirmación tiene un sentido completamente histórico. Tiene sus orígenes en la época colonial, cuando los reyes católicos Fernando e Isabel justificaron la apropiación de los recursos minerales encontrados en el Nuevo Mundo bajo la idea de que ellos habían recibido ese derecho de Dios, y de hecho existen unas bulas papales que les otorgan el derecho a explotar los recursos naturales encontrados en el Nuevo Mundo. Cuando los países de América Latina se independizan de la colonia, esta idea de la propiedad originaria que reside en Dios es sustituida por la propiedad originaria del Estado. Entonces, las tierras y las aguas son propiedad originaria de la nación. Parte de esas tierras y aguas se han transmitido al dominio privado, constituyendo la propiedad privada. Pero otras nunca pasarán al dominio privado porque la Constitución lo prohíbe al establecer el régimen de dominio directo de la nación. ¿Qué está dentro del dominio directo de la nación? En primer lugar, las aguas nacionales. El artículo 27 en su párrafo quinto enumera aquellas aguas que se encuentran bajo el dominio directo de la nación. La lista es muy larga, pero podemos esquematizarla de la siguiente manera. Primero, las aguas continentales, es decir, las que están dentro del continente. Aquí tenemos, por ejemplo, las aguas de lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar. Eso dice el párrafo quinto del artículo 27, que interpretado a contrario sensu nos diría: las aguas, las lagunas y esteros que no se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar no son nacionales. También tenemos las aguas de los lagos interiores de formación natural que están ligados a corrientes constantes. De la misma forma, a contrario sensu, si no están ligadas a corrientes constantes, no son de propiedad nacional. Las aguas de ríos y sus afluentes, las aguas de corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos e indirectos, cuando el cauce de
aquellas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos o más entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República. Las de los lagos, lagunas y esteros cuyos vasos, zonas o riberas estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades entre la República y un país vecino, o cuando el límite de la ribera sirva de lindero entre dos entidades federativas o la República con un país vecino. Las aguas de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos, riberas de lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional. Nuevamente, si los manantiales no brotan en esos lugares, no son de propiedad nacional. Las que se extraigan de las minas. Entonces, esta primera lista de aguas nacionales continentales del artículo 27, párrafo quinto, nos indica que una gran mayoría de las aguas son de propiedad originaria de la nación y permanecen en el dominio directo de la nación. Pero todas aquellas aguas continentales que no se encuentren claramente en esa lista no son de propiedad de la nación, aunque pueden permanecer en la propiedad originaria y sin embargo pueden pasar al dominio privado. Luego tenemos las aguas de los mares territoriales. El párrafo quinto del artículo 27 también señala que las aguas de los mares territoriales son propiedad de la nación. México es signatario de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y esta convención en su artículo 3 señala: todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de las líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. Y el artículo quinto de la misma convención dice que, salvo disposición en contrario, la línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de baja mar a lo largo de la costa. En las lecturas que les hemos proporcionado van a encontrar una figura que define con claridad cómo se mide este mar territorial. Por su parte, la Ley Federal del Mar, cuya misión fue en mucho domesticar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, señala en su artículo 25 que la anchura del mar territorial mexicano es de 12 millas marinas, es decir, 22 kilómetros 224 metros, que se miden de conformidad con las disposiciones de esta ley y su reglamento. Y el artículo 27 dice que la nación ejerce soberanía sobre una faja denominada mar territorial adyacente, tanto a las costas nacionales, sean continentales o insulares, como a las aguas marinas interiores. Y en el artículo 24 finalmente dice que la soberanía de la nación se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, al lecho del mar y al subsuelo de ese mar. Es decir, el mar territorial, como lo indica su nombre, forma parte del territorio nacional, en primer lugar, y en segundo lugar, de acuerdo con el artículo 27, párrafo quinto, se trata de aguas que forman parte del dominio directo de la nación. No ocurre lo mismo con la llamada zona económica exclusiva. El párrafo octavo del artículo 27 constitucional señala que la nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinan las leyes del Congreso. El párrafo segundo de este precepto agrega que la zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esta extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros estados, la delimitación de la respectiva zona se hará en la medida en que resulte necesario mediante acuerdo con otros estados. Por su parte, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar define en su artículo 55 a la zona económica exclusiva como un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte del acuerdo, con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás estados se rigen por las disposiciones de la propia convención.
Entonces, hay que decir que la zona económica exclusiva no es parte del territorio nacional, sino es una franja de mar en donde la nación ejerce ciertos derechos. Y el artículo 56 de la Convención señala cuáles son esos derechos. En ningún caso incluyen el derecho de propiedad. Por eso decía que no es lo mismo, o no es el mismo tratamiento el que tiene el mar territorial que el que tiene la zona económica exclusiva. Sin embargo, la Ley de Bienes Nacionales, que regula esta parte que estamos comentando, es confusa, pues en el artículo 6, fracción primera, dice que, entre otros, están sujetos al dominio público de la Federación los bienes señalados en el párrafo octavo del artículo 27 constitucional, es decir, la zona económica exclusiva. Pero esto resulta contradictorio porque la Convención Internacional no otorga a los países signatarios ese derecho, sino únicamente los derechos que marca la propia Convención. Por esa razón, el artículo 27 en su párrafo quinto no reconoce a la zona económica exclusiva como aguas nacionales o propiedad de la nación. Por otra parte, tenemos la zona contigua, que también está regulada por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el artículo 33. De acuerdo con esta disposición, la zona contigua es el espacio marítimo contiguo al mar territorial de un Estado, donde éste puede tomar las medidas necesarias para prevenir y sancionar las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial. La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Al igual que la zona económica exclusiva, la zona contigua no forma parte del territorio nacional y por lo tanto sus aguas no son aguas de propiedad de la nación, sino que la nación ejerce sobre esa zona ciertos derechos definidos por la propia convención. Tenemos después las aguas marinas interiores, que sí están consideradas por el artículo 27, párrafo quinto, como aguas de propiedad nacional. De acuerdo con la Ley Federal del Mar, las aguas marinas interiores son aquellas comprendidas entre la costa y las líneas de base normales o rectas a partir de las cuales se mide el mar territorial, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la presente ley y que incluyen la parte norte del Golfo de California, las bahías internas, las de los puertos, las internas de los arrecifes, las desembocaduras o deltas, los ríos, lagunas y estuarios comunicados permanente o intermitentemente con el mar. De conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley Federal del Mar, la nación ejerce soberanía en las áreas del mar denominadas aguas marinas interiores y comprendidas entre las costas nacionales, tanto continentales como insulares, y el mar territorial mexicano, y la soberanía de la nación se extiende al espacio aéreo sobre las aguas marinas interiores, al lecho y al subsuelo de esas aguas. En este caso, como decía, sí se trata de aguas que forman parte del dominio directo de la nación. Ahora bien, en complemento al párrafo quinto, el párrafo sexto del artículo 27 señala que el dominio de la nación sobre las aguas que ya hemos comentado es inalienable y es imprescriptible, y por lo tanto su aprovechamiento por los particulares solo es posible a través de concesión. Esto ratifica que las aguas de propiedad de la nación están sujetas al régimen regalista, es decir, son propiedad de la nación, pero pueden ser explotadas por particulares a través de concesión. Esas aguas entonces se encuentran dentro del régimen de propiedad de la nación en los términos señalados al inicio de esta conversación. Por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales, que reglamenta el párrafo quinto del artículo 27, también señala otros bienes que se encuentran asociados a las aguas nacionales y que son bienes de propiedad de la nación. Entre estos se encuentran las playas y las zonas federales,
en la parte correspondiente a los cauces de las corrientes en los términos de la presente ley. Los terrenos ocupados por vasos, lagunas, esteros o depósitos naturales cuyas aguas sean de propiedad nacional, los cauces de las corrientes de aguas nacionales, las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad nacional, en los términos previstos por el artículo 3 de la propia ley, los terrenos de los cauces y los vasos de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional descubiertos por causas naturales o por obras artificiales, las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas, depósitos o en los cauces de corrientes de propiedad nacional, excepto las que se formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, y finalmente las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal. Todos estos son bienes nacionales asociados a las aguas nacionales. Un análisis diferente merecen las aguas del subsuelo, donde puede haber cierta confusión. El artículo 27, párrafo quinto, señala que las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno. Entonces, si esto es así, podemos decir que estas aguas no están sujetas al régimen de propiedad nacional, sino al régimen de accesión, es decir, forman parte integrante de los terrenos en donde se localizan. La misma Ley de Aguas Nacionales en su artículo 18 señala que las aguas nacionales del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales sin contar con concesión o asignación. Y eso querría decir que si no se requiere concesión o asignación es porque no son bienes nacionales. El artículo marca una excepción. Esta regla no aplica cuando el Ejecutivo Federal haya establecido zonas reglamentadas para su extracción y para su explotación, uso, aprovechamiento, así como zonas de veda o zonas de reserva. Es decir, las aguas nacionales solo tendrían tratamiento, las aguas del subsuelo, solo tendrían tratamiento de aguas nacionales cuando exista una veda, una reglamentación o una reserva. Pero si no, son de libre alumbramiento, sin concesión, y por lo tanto todo parece indicar que no forman parte del dominio directo de la nación. La regla de libre aprovechamiento de las aguas del subsuelo tiene dos excepciones: cuando le exija el interés público y cuando se afecten derechos de tercero, porque en esos casos es cuando el Ejecutivo puede imponer zonas de reglamentación, de veda o de reserva. En ambos casos, el párrafo quinto del artículo 27 constitucional señala que el Ejecutivo puede reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas de vedas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Esto significa que el régimen de propiedad de las aguas del subsuelo se equipara al de las aguas nacionales solo en los dos supuestos antes mencionados. Sin embargo, es válido sostener que a la luz de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 27 constitucional, las aguas del subsuelo son de propiedad originaria de la nación, en tanto que no sean objeto de alumbramiento y por tanto de apropiación por parte de los particulares. De hecho, la intención del constituyente de 1917 no fue considerar las aguas del subsuelo como aguas nacionales. El texto original del artículo 27 señalaba a este respecto lo siguiente, y cito: son también propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional, las de las lagunas y esteros de las playas, las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos principales o arroyos afluentes desde el punto en que brota la primera agua permanente hasta su desembocadura, ya sea que corran al mar o que crucen dos o más estados, las de las corrientes intermitentes que atraviesen dos o más estados en su rama principal, las aguas de los ríos, arroyos o barrancos cuando sirvan de límite al territorio nacional o al de los estados, las aguas que se extraigan en las minas y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes anteriores en la extensión que fije la ley. Cualquier otra corriente de agua no incluida en la enumeración anterior
se considerará como parte integrante de la propiedad privada que atraviese, pero el aprovechamiento de las aguas, cuando su curso pase de una finca a otra, se considerará como de utilidad pública y quedará sujeta a las disposiciones que dicten los estados. Fue una reforma de 1945 la que por primera vez se ocupó de este aspecto. La reforma que comentamos señaló lo siguiente: las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas de veda, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Sin embargo, el texto adicionado no señala expresamente que las aguas del subsuelo sean de propiedad nacional y solo puede arribarse a esta tesis a través de la interpretación. En la exposición de motivos que acompañó a la correspondiente iniciativa de esta reforma se señaló, y cito: es necesario dar el carácter de aguas nacionales a las aguas subterráneas. Fin de la cita. No obstante, Urbano Farías, defensor de la propiedad nacional sobre las aguas del subsuelo, reconoce que la redacción de esa reforma deja mucho que desear. Lo cierto es que, a pesar de lo señalado en la exposición de motivos, a la luz de una interpretación exegética del precepto en cuestión, no es posible afirmar que las aguas del subsuelo sean parte de la propiedad nacional o estén normadas por el régimen de Manial. Incluso si bien es cierto, el artículo 838 del Código Civil Federal señala que no pertenecen al dueño del predio los minerales y sustancias mencionadas en el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución, ni las aguas del párrafo quinto del mismo artículo dispone que sean de propiedad de la nación. Cierro la cita. Diversos preceptos de este ordenamiento respaldan la consideración de que las aguas del subsuelo no son de propiedad nacional. Entre estos preceptos podemos citar el artículo 933, el 934, el 935, el 936 y el 937. O sea que el Código Civil tampoco es muy consistente al respecto. No obstante lo anterior, las aguas del subsuelo están sujetas a la facultad de la nación para imponer modalidades de la propiedad privada y, por tanto, su regulación corresponde al Congreso de la Unión. En tercer lugar, el párrafo quinto del artículo 27 señala que cualesquiera otras aguas no comprendidas en el listado antes referido se consideran como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentran sus depósitos, pero si se localizaban en dos o más predios, el aprovechamiento de esas aguas se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los estados. Es decir, estas aguas son de propiedad privada y por tanto están sujetas a la legislación de carácter local. En consecuencia, solo las aguas enlistadas en el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución son de carácter nacional y, en contrapartida, las no incluidas dentro del mismo deben considerarse como del dominio particular. Por cuanto hace a las aguas del subsuelo, diríamos que tienen un doble estatus. Antes de ser alumbradas son propiedad originaria, pero no nacional, y una vez alumbradas son de propiedad privada. Por otro lado, si existe una veda, una reglamentación o una reserva, estas aguas son tratadas como si fueran aguas nacionales. Dejemos el tema de las aguas y vayamos a otro recurso natural, el petróleo y otros carburos de hidrógeno. En el caso del petróleo y de los hidrocarburos, es importante señalar que el texto constitucional ha sufrido muchas modificaciones. En efecto, contrario a lo que normalmente se asume, el texto original del artículo 27 no estableció un régimen de propiedad absoluta del Estado ni nacionalizó la industria petrolera, pues no señaló que este recurso fuera de propiedad absoluta de la nación. Más bien, este precepto mantuvo el principio del dominio público de los hidrocarburos que estuvo vigente en los tiempos de la colonia, pero permitió la inversión privada en la explotación de los mismos. A este respecto, el párrafo sexto del artículo sexto señalaba
que el dominio de la nación sobre los recursos de hidrocarburos era inalienable y era imprescriptible, pero al mismo tiempo autorizaba al gobierno federal para otorgar concesiones para su explotación, tanto a individuos como a personas morales constituidas de conformidad con las leyes mexicanas. Así, los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 del texto original de la Constitución textualmente decían, por un lado, párrafo cuarto, corresponde a la nación el dominio directo de los minerales y sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos. Y el párrafo sexto decía por su parte, en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable y es imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el gobierno federal a los particulares o a sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumplan con los requisitos que prevengan las leyes. Ahí claramente se establecía que los hidrocarburos no estaban sujetos a un régimen de propiedad absoluta porque se permitía la concesión a los particulares. Además de lo anterior, la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo, aprobada por el Congreso Federal en 1925, reconoció los derechos adquiridos de las compañías petroleras extranjeras sobre la base del principio de no retroactividad de la Constitución y reguló detalladamente las concesiones que comprendían la explotación y el transporte del petróleo y otros hidrocarburos. En 1934, la Corte Suprema de Justicia confirmó este criterio, reconociendo que el artículo 27 no tenía efectos retroactivos. En consecuencia, la ley de 1925, que estableció el procedimiento para que las compañías privadas solicitaran el reconocimiento de sus derechos adquiridos, era, de acuerdo con la Corte, absolutamente constitucional. El primer paso en el camino hacia el establecimiento de un régimen de propiedad absoluta del Estado o régimen de manial de propiedad sobre el petróleo fue dado hasta 1938, cuando el gobierno de México expropió las instalaciones de las compañías petroleras. Sin embargo, aún después de la llamada expropiación petrolera, no podía decirse que el principio de propiedad absoluta del Estado regulase el régimen de propiedad del petróleo. Para nacionalizar el sector petrolero era necesario introducir otro principio en el texto constitucional, a saber, el principio de explotación directa de este recurso por parte de la nación. Con ese objeto, en 1940 fue aprobada una reforma constitucional que modificó el sexto párrafo del artículo 27 en los siguientes términos. Y cito, en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones o contratos, y la ley reglamentaria respectiva determinará la manera en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. Fin de la cita. A partir de ese momento, el gobierno de México asumía constitucionalmente el monopolio de la exploración, explotación, refinación y distribución del petróleo y otros productos derivados de este. Un año antes se había aprobado una segunda ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, que también prohibía las concesiones. Sin embargo, a pesar de la reforma constitucional, esa ley fue abrogada en 1941 por una tercera ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, que permitió la participación de compañías privadas en la industria petrolera a través de los llamados contratos de riesgo. De conformidad con la ley del 41, a través de los contratos de riesgo, las actividades de exploración y explotación que podrían ser llevadas a cabo por compañías privadas y la compensación por los servicios podría consistir en un pago en dinero o en un porcentaje de la producción obtenida. Entre 1949 y 1941
se asignaron un sinnúmero de contratos de riesgo a compañías extranjeras. Estos contratos comprendían los recursos de hidrocarburos en una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. El pago a estas compañías consistió en el reembolso total de sus gastos e inversiones, más 50% del valor de los hidrocarburos producidos por los pozos perforados y una compensación de entre 15 y 18% del valor de la producción sobre un periodo de 25 años. Dado que los contratos de riesgo fueron asignados en contravención a los principios constitucionales definidos en 1940, en 1958 el Congreso aprobó una cuarta ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, que estableció el sistema de propiedad de la nación sobre el petróleo y otros hidrocarburos, y además del monopolio público en el sector, que incluyó todas las actividades relativas a la construcción y operación de infraestructura. La ley de 58 constituyó un paso importante hacia la configuración de un régimen de propiedad absoluta del Estado sobre los hidrocarburos. Esta ley prohibió por segunda vez la participación privada en la industria petrolera. El artículo segundo estableció: solo la nación podrá llevar a cabo las diferentes explotaciones que constituyen la industria petrolera en los términos del artículo siguiente. Y el artículo 3 decía que la industria petrolera comprende la explotación, la exploración, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de los productos que se obtengan de su refinación, así como la exploración, la explotación, elaboración y ventas de primera mano de gas, así como el transporte y almacenamiento indispensable y necesarios para interconectar su elaboración y su explotación. El nuevo paso hacia la normalización de la industria petrolera fue dado en 1960, cuando se modificó nuevamente la Constitución para señalar en el párrafo sexto que, cito, en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señala la ley reglamentaria respectiva. Fin de la cita. Como ven, esta última reforma iba directamente enfocada a anular los contratos de riesgo que ya comentamos. La reforma de 1960 también estableció el dominio directo de la nación sobre los recursos del subsuelo, incluida la plataforma continental, el lecho del mar y los zócalos submarinos de las islas. Finalmente, para concluir este proceso constitucional de nacionalización de la industria petrolera, en 1982 fueron enmendados los artículos 25 y 28 de la Constitución para establecer que la industria petrolera es un área económica estratégica y en consecuencia el monopolio del Estado mexicano, reconociendo así plenamente el régimen de propiedad absoluta del Estado sobre el petróleo y los hidrocarburos. Sin embargo, por una parte, en 1995, una reforma constitucional expresamente excluyó a la petroquímica secundaria del monopolio estatal sobre la industria petrolera, y por la otra, la legislación secundaria no sigue muy de cerca los principios constitucionales, pues la ley de 1958 ha sido reformada en varias ocasiones para permitir la participación de la iniciativa privada en este sector. En mayo de 1995, el Congreso Federal aprobó modificaciones a la ley de 1958 que permitieron a la iniciativa privada construir, operar y poseer sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y de otros productos derivados del petróleo, siempre que estos no sean destinados a ser usados como materias primas para industrias básicas y, en caso específico del gas natural, para la petroquímica básica. En el mismo año, el Ejecutivo expidió un reglamento de gas natural que definió 3 tipos de actividades sujetas a permiso gubernamental: el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas. En 1996, la ley de 58 se reformó nuevamente para limitar más aún las áreas en que el transporte, almacenamiento y distribución de gas y otros productos derivados del petróleo solo pueden ser operadas por el Estado y permitir una participación más amplia de la iniciativa privada. Finalmente, en 2008, la ley de 58 se modificó para permitir a Pemex contratar
servicios múltiples, es decir, para volver a celebrar contratos de riesgo, pero con la única variable de que esta vez el precio por los servicios prestados por los particulares a Pemex a través de estos contratos de riesgo no puede ser pagado con petróleo, sino que tiene que ser pagado en efectivo. Estos contratos se llaman ahora contratos de servicios múltiples. Así pues, podemos asumir que el monopolio de la nación sobre la industria petrolera es relativo, a pesar de que se mantenga el régimen de propiedad nacional sobre los hidrocarburos. Pasemos ahora a otros recursos minerales distintos al petróleo y los hidrocarburos. Hablemos de el oro, la plata, el cobre, el zinc, etc. Por cuanto hace a estos recursos del subsuelo que son distintos a los hidrocarburos, la Constitución consagra un régimen de propiedad diferente, no demanial, sino regalista, es decir, donde el propietario es la nación, pero donde es factible la explotación por parte de particulares a través de concesiones. Así, el párrafo cuarto de la Constitución, que ya hemos leído varias veces, dice lo siguiente: corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las islas y de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos. Aquí la Constitución está nacionalizando justamente eso, los elementos que son de una composición diferentes a la tierra en sí misma, que sigue siendo de propiedad particular. Y el párrafo sexto señala que aunque el dominio de la nación en este caso es inalienable e imprescriptible, sí es factible el aprovechamiento de estos a través de concesión. Por lo tanto, aquí tenemos que los recursos minerales distintos del petróleo y demás hidrocarburos son de propiedad nacional, pero de propiedad regalista, es decir, se permite la concesión. Pasemos ahora a los minerales radioactivos. En este caso, la Constitución también consagra el régimen de propiedad nacional y también señala que la explotación de estos recursos para generar energía eléctrica es una actividad exclusiva de la nación, aunque permite otros usos siempre y cuando sean pacíficos, sujetos a las regulaciones que la ley secundaria establezca en la materia. Entonces, en materia de recursos radioactivos tenemos una especie de mezcla entre el régimen demanial y el régimen regalista. Propiedad de la nación, monopolio por lo que hace a la generación de energía eléctrica a través de estos recursos, pero posibilidad de otros usos por particulares mediante permisos, licencias o concesiones que la ley establezca. Dejemos ahora ya los recursos minerales y vámonos directamente a hablar de los recursos naturales de uso común, aquellos que son res nullius. ¿Qué dice la Constitución al respecto? El párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución se refiere a estos recursos de la siguiente manera: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular en beneficio social el aprovechamiento de elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Aquí la Constitución no señala cuáles son esos recursos susceptibles de apropiación, pero un claro ejemplo de este régimen de propiedad lo encontramos en el artículo 4 de la Ley de Vida Silvestre, según el cual los propietarios o legítimos poseedores de los predios en donde se distribuya la vida silvestre tendrán derechos de aprovechamiento sustentable sobre sus ejemplares, partes y derivados en los términos prescritos por la presente ley. O sea, como puede observarse, esta ley no otorga a los dueños del suelo la propiedad sobre los recursos de fauna que ya existen, sino un derecho preferente de aprovechamiento, es decir, un derecho de apropiación en los términos del párrafo tercero del artículo 27, que en todo caso está limitado por lo que dispone esta propia ley en aras de que ese aprovechamiento sea sustentable.
Veamos ahora el régimen de propiedad privada de recursos naturales. Un claro ejemplo de un recurso natural que es de propiedad privada, pues es el suelo. Con excepción de aquellos casos en que el suelo continúa siendo parte de la propiedad originaria, o sea, no se ha derivado a la propiedad privada, y con excepción de aquellos suelos que por ministerio de ley se consideran propiedad pública. El artículo 27, en su párrafo tercero, prevé a este respecto que el suelo de propiedad privada está sujeto a la posibilidad de que la nación le imponga modalidades. Y el párrafo segundo señala que el suelo de propiedad privada está sujeto eventualmente a la expropiación por parte de la nación por causa de utilidad pública. Quizás la parte más interesante sea el párrafo tercero, que nos habla de la facultad de la nación para imponer modalidades a la propiedad privada del suelo, porque es justamente este párrafo el que permite construir toda una legislación ambiental que, con base en la imposición de modalidades, permita la conservación del suelo como hábitat para otros recursos naturales. Vamos ahora a los recursos naturales que están sujetos al régimen de accesión, es decir, recursos naturales distintos al suelo, pero que siguen la suerte de la propiedad del suelo. Un claro ejemplo de este régimen lo encontramos en la Ley Forestal. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala en su artículo 5 que la propiedad del bosque corresponde al dueño del terreno. Dicho de otra forma, si el terreno es público, el bosque es público. Si el terreno es privado, el bosque es privado. Este es un claro ejemplo de cómo la Constitución tiene diferentes regímenes para diferentes recursos naturales. Por ejemplo, alguien puede ser dueño del bosque, pero no es dueño de las aves que están en el bosque. Tiene derecho a aprovechamiento de las aves, pero no es su propietario. En cambio, sí es dueño del bosque, pero también está sujeto a las modalidades que marque la ley. Por lo tanto, no puede cortar el bosque, sino a través de los permisos, licencias, autorizaciones que la legislación forestal, que su tiempo veremos, impone. Al igual que en el caso del bosque, hay cierto tipo de fauna que sigue la suerte, o cuya propiedad sigue la suerte de la propiedad del lugar donde se encuentra. Por ejemplo, en el caso de los peces son un accesorio del mar o de los lagos o de los ríos. Por lo tanto, quien sea dueño del agua es dueño del pez. Casi siempre, como ya lo vimos, estos depósitos de agua son de propiedad nacional y por lo tanto los peces son de propiedad nacional. Por eso que se requiere autorización o concesión, depende del caso, para la explotación de los peces en aguas marinas nacionales. Entonces, en conclusión, podemos decir que nuestra Constitución establece diferentes regímenes de propiedad para los diferentes recursos y que luego las leyes secundarias van regulando. Si se trata de bienes de propiedad privada, lo que hacen las leyes secundarias es imponer modalidades a la propiedad privada de estos recursos para darles racionalidad ambiental. Si se trata de propiedad pública, lo que hacen las leyes es establecer cómo los particulares, a través de concesiones, pueden explotar esos recursos. Y si se trata de bienes de propiedad absoluta de la nación, lo que hacen las leyes es definir cómo la nación lleva a cabo esa explotación. Tal es el caso del petróleo. Pero bueno, eso sería otro tema. En una sesión posterior hablaremos del aprovechamiento de los recursos naturales. Por lo pronto lo dejamos aquí y nos vemos en la discusión en el foro. Gracias.